será? ¿Qué hay, Rocky? Esto boca. Esto es Boca. Qué loco, qué movimiento que hay. Che, no hay nada afuera, che. Preocupante. Todo guardado para el domingo. Ahí está. Toda Che, la eso ya va a empezar el tour. ¿Sí? 15 minutos. Somos nosotros nomás. Agazapado a la espera de la venta de entradas. Ya tenemos los costos. Ya, Supuestos costos. tira por tirar, no vaya. No, está todo ya. 270.000 graderías. 510.000 preferencias. Visitantes. Te doy nomás ya. Echámoslo ya, unos cuartos. Ahí, este negro. Su abrigo será. Bien, estamos ubicados en el Estadio de los Defensores de Chaco, señores. Estamos ya en Sajonia para poder presenciar lo que va a ser este partido. Último compromiso de Copa Sudamericana, compromiso internacional que tenemos. Ya estamos ubicados, señores, en zona de prensa, esperando para lo que va a ser este partido tan importante en víspera de la clasificación. Como veníamos hablando mucho en la semana, tenemos un pie dentro de la siguiente fase. Solamente queda esperar, ver si de por ahí Nacional de Potosí le gana a Independiente y nos obliga a nosotros a ganar, lógicamente, para poder entrar primeros. Cosa que me parece muy complicado que Nacional, el equipo boliviano, Chiqui Arce, luego del último partido contra el Sportivo Luqueño, antes de ir tocando todo, tengo que presentar en esta noche fría, en esta noche que tenemos bastante fresca, diría bien. Muy buenas tardes, Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes, Johnny, ¿qué tal? Buenas tardes también para toda la audiencia que nos está siguiendo por todas las redes sociales, estamos por Instagram, estamos por X, estamos en vivo también por YouTube. Entonces que la gente se vaya aprendiendo para lo que va a ser este partido más que importante para el equipo de Francisco Arce, en lo que es, en lo que significa más que nada el cierre del grupo A de la Conmebol Sudamericana. Si bien a priori nosotros decíamos antes de arrancar todo este trajín de Copa Sudamericana, sabíamos que íbamos a pelear contra Independiente de Avellaneda la posible clasificación. Era nada más ver el posible lugar, si primero, segundo, cómo entramos. Hablábamos con un amigo dentro del plantel que nos decía que no hay ningún cuco que venga a la Libertadores en caso de pasar segundos, hay que ganarle a todos. Esa es la actitud que nosotros queremos, lógicamente, destacar. No hay buen marco de público hoy, creo que todo se guarda para el domingo, Mati. Sí, realmente sí, también está la noche fría aquí en Asunción, en Sajonia. Y la gente, la verdad que Johnny, hay un público bastante pobre de gente a las afuera del Estadio Defensores del Chaco. Tenemos aquí una leve visual de lo que es la parte de afuera, de gradería norte. Hay por lo mucho 50 personas en preferencia y mismo número de graderías norte, Johnny. Realmente sí, yo creo que el hincha de Guaraní ya se enfoca netamente en lo que va a ser el domingo, pero como decía también Francisco Chiqui Arce, el partido más complicado es el siguiente, y nosotros tenemos que entrar a ganar hoy, por lo que representa, por lo que es, por lo que la historia dicta y manda, que Guaraní solamente perdió un solo partido de local contra un equipo uruguayo, luego ganó 7, y eso te estoy diciendo yo en Peñarol ya por los 60. Porque venimos con una muy buena racha contra equipos uruguayos jugando de local. De hecho, que Guaraní, Johnny, de local hace bastante tiempo que no pierde por Copa Conmebol, ni Sudamericana y tampoco por Libertadores. O sea, Guaraní venía siendo o viene siendo realmente uno de los equipos paraguayos con mejor número en cuanto a resultados se refiere en copas internacionales. Impresionante, y recordemos que fue el último equipo que representó dignamente al Paraguay, ya que fue el último equipo en llegar a instancias decisivas en Copa Libertadores de América, inclusive allá por el 2015, recordado 2015. ¿Tenemos equipo confirmado, Mati? Exactamente, Johnny, tenemos equipo confirmado de ambos lados. Guaraní hoy está presentando varias variantes con respecto a lo que fue el último partido por esta Conmebol Sudamericana. Recordemos que en el último partido en el arco principalmente había jugado Marcos Jiménez en Avellaneda, donde Guaraní
termina cayendo ese partido por la mínima, un partido realmente que en el primer tiempo le costó y bastante. Independiente hizo valer su localía a puro empuje más que con buen juego, logró conseguir ese primer gol que se le termina escapando a Marcos Jiménez de las manos, y mediante eso también no solamente significó la victoria para Independiente, sino también significó su ascenso al primer puesto de la tabla en esta Conmebol Sudamericana. Pero, ¿qué te parece, Johnny, si te voy nombrando a los elegidos por Francisco Arce para esta noche? A ver entonces, Mati, ¿cómo sale Guaraní hoy? Tenemos con la casaca 12 en el arco a Martín Rodríguez. Tenemos con la 5 a Mario López, capitán de equipo. Con la 14 Gustavo Vargas. Con la 24 Juan Patiño. 32 para Alexis Cantero. En el medio sector tenemos a Luis Martínez con la casaca 36. 21 para Bruno Piñatares. 19 Alan Romero. 10 William Mendieta. 11 Nicolás Barrientos. Y arriba en punta el retorno después de la lesión por el torneo local de Richard Torales. Richard el Lagarto Torales con Willy. Mirá que un equipo con bastante experiencia. Lo hace jugar a Martín Rodríguez, lo hace jugar a Bruno Piñatares, Lucho Martínez que ya tiene varios partidos, William Mendieta adelante. Y podemos ir jugando inclusive hasta con alineación, por los nombres que estamos manejando, podemos ir jugando con alineación como veníamos haciendo, Mati. Sí. Puede ser 3-5-2, 4-4-2, 4-5-1. Exactamente, aparte tendríamos que ver cómo se termina parando el equipo para iniciar este juego, pero a priori, Johnny, yo coincido con lo que estaba mencionando, que va a ser una línea de 4 en el fondo con Gustavo Vargas por derecha, pero tampoco sorprendería que sea una línea de 3. Recordemos que justamente en la primera fecha de esta Conmebol Sudamericana, Guaraní había iniciado ese partido con una línea de 3, con Gustavo Vargas, también Juan Patiño hubo ese partido, entonces podría darse algo similar en el partido de hoy, también teniendo en cuenta por lo que ofrece Boston River. Así es, poder soltarlo un poco más, por ejemplo, Alan Romero que aparece, Alan Romero que hizo un verdadero partidazo contra Tembetarú en aquella victoria 2-1. Y soltarlo también del lado izquierdo, inclusive si es que juega Nicolás Barrientos bien tirado por izquierda, o se mete un poco más por el medio, y Cantero que se suelta un poco más. Vamos a ir viendo cómo se para Guaraní, vamos a ir jugando con la canchita que tenemos, vamos a ir viendo cómo lo posiciona Francisco Chiqui Arce. Decime, Mati, estamos a un punto Independiente. ¿Vos creés ya estamos adentro? Y mirá, Johnny, el fútbol es tan cambiante, es muy distinto en cuanto a cada partido, o sea, hablando por cómo se dio todo este desarrollo de la Copa Sudamericana, yo te diría que sí, con seguridad, pero Guaraní hoy debe hacer lo suyo en casa, debe dejar los 3 puntos que le puedan permitir asegurarse el 100% de esta clasificación, porque recordémosle a la gente que también nos está escuchando por Instagram, por X y por YouTube, que si Guaraní gana este partido y Nacional Potosí logra puntuar en Argentina, Guaraní automáticamente queda como primero de grupo, Johnny. Ahí, por ejemplo, eso sí nos conviene, ya que clasificaríamos directamente a octavo de final. Exactamente, Guaraní quedando como primero en fase de grupo juega directamente los octavos de final, y a priori le tocaría un equipo no muy fuerte en cuanto a lo que es la clasificación, porque recordemos que ese rival en octavos viene directo de los playoffs que se terminan dando entre el segundo clasificado de cada grupo de la Conmebol Sudamericana y contra los terceros que vienen clasificados, o sea, eliminados entre paréntesis, clasificados de la Conmebol Libertadores. Hay que ir viendo ya de reojo, lo vi ayer, por ejemplo, Universidad de Chile, muy buen equipo. Sí. Quedó eliminado contra Botafogo, pero ayer 1-0 en Brasil, Botafogo con 10 hombres. Luego vemos también a San Antonio Bulo Bulo, sí. Equipo que estaba también ya clasificado para los terceros. Pero lo que sí, nosotros tenemos 2 finales, Mati. Esta y la del domingo. ¿Qué queda? Ganar. Solamente nos queda ganar ambos partidos y ya después ir viendo cómo vamos ubicados en Sudamericana, y también lo del domingo, que ya todos lo estamos mirando de reojo. Totalmente de acuerdo, Johnny. Guaraní tiene entre hoy y el domingo 2 partidos bastante importantes. El domingo lo puede dejar en lo más alto de la gloria del fútbol paraguayo en el torneo local, y sabemos que de por medio hay un partido también en lo cual no te asegura de que pueda ser campeón por más de que gane este domingo. Entonces Guaraní primero debe ganar el domingo
y ver qué pasa entre 2 de mayo y Libertad en la terraza del país. Ya van ingresando, señores, va ingresando Guaraní, va ingresando Boston River, ya ubicados en el centro mismo del Estadio de los Defensores de Chaco, aquí en Sajonia. Los 11 guerreros liderados hoy por Mario López, que sale con la banda de capitán. Mario López de central. Bien ubicados los muchachos, que sabemos que van a salir a dejar todo. Van a salir a dejar la vida por estos colores como lo hacemos nosotros, como lo hace el hincha, que siempre acompaña, que nunca abandona. Que realmente nos llena de orgullo, inclusive, porque quiero que vayan escribiendo en las redes sociales donde estamos transmitiendo. Quiero que me diga qué hincha firmaba de que Guaraní podía llegar a 3 puntos del puntero, peleando hasta el final del torneo y peleando codo a codo contra Independiente de Avellaneda. En enero, no sé, ni el más optimista te diré, Mati. Totalmente, yo en parte de eso también me incluyo en ese pensamiento, porque los nombres que maneja este plantel de Guaraní para lo que era al menos el primer semestre de esta temporada 2025, a uno le hacía pensar que no precisamente Guaraní iba a pelear el campeonato, sino que iba a ser un equipo que podía pelear la mitad de tabla para arriba o, en el peor de los casos, mitad de tabla para abajo. Pero recordemos que el estratega de este equipo es Francisco Arce, para mi gusto el mejor director técnico paraguayo de la actualidad y hace mucho tiempo. Para mí es un muy buen profesional y sabe lo que hace también cuando lo tiene que hacer. Obviamente se adaptó a lo que tiene Guaraní Francisco Arce, renunciando capaz a ese juego de posesión constante que tenían todos los otros equipos que él dirigió. Inclusive en esa primera etapa en Guaraní en el año 2016, él forma ese equipo donde el juego era totalmente de posesión, se termina yendo para ir a la selección y ese mismo año la base que él deja sale campeón con Daniel Garnero. Ojalá se nos pueda dar, se les pueda dar también a Francisco Chiqui Arce. Ya todos ubicados. Acto protocolar. Va ingresando también la hinchada, va ingresando también toda la gente aquí en el Estadio de los Defensores de Chaco. Una noche fría, pero yo creo que enseguida vamos a estar calentando. Ojalá que le caliente mucho la garganta. Quiero cantar muchos goles hoy, Mati. Totalmente, Johnny. Guaraní tiene, como te dije, tiene que hacer lo suyo, tiene que salir a buscar el partido, tiene que salir a ganarlo, porque ganar hoy para Guaraní significaría, obviamente, asegurar su pase a la fase final de la Conmebol Sudamericana, ya sea 16avos, que son los playoffs, o directamente entre los octavos de final. Pero aparte de eso también, Johnny, ganar hoy representa un incentivo económico también para Guaraní. Le recordamos a la gente que cada partido local que uno gana en la Conmebol Sudamericana tiene un monto elevado de premio. Entonces Guaraní debe pelear eso también, y no solamente está en juego hoy el puntaje, Johnny. Así mismo, Mati, ahora me están preguntando por qué no juega, no llega Turquito Mansur, tampoco Alcides Benítez, ambos por acumulación de tarjetas. Correcto. No están hoy ni Alcides Benítez ni Agustina Turquito Mansur por lo que sería acumulación de tarjetas amarillas. Así mismo. Por lesiones, lo que sabemos. Dani Pérez, Fernando Fernández, Gaspar Servio, que no juega ya durante todo el año, y también Diego Fernández, que tuvo un cuadro febril en la práctica de ayer. Estaba con fiebre, entonces termina siendo suplente. O sea, no termina siendo ni suplente en el partido de hoy. Entonces son las bajas que tiene Guaraní hoy, pero también tiene la banca de suplente hoy bastantes jugadores que puede ser de relevo, Johnny. Te digo quiénes son. A ver quién sale. Tenemos arquero a Marcos Jiménez, Wilson Ibarrola, Gustavo Maricos, Aldo Maíz, Iván Ramírez, que está haciendo muy buen trabajo también en los partidos que le tocó jugar, Víctor Céspedes, Alexandro Maidana, Fernando Román, Anderson Leguizamón, Octavio Alfonso, Ángel Aquino y Alan Pereira. Esos son los jugadores que Guaraní tiene hoy a disposición para poder cambiar el partido en caso de que se precise. Una banca bastante ofensiva. Sí. Bastante ofensiva. Hay mucha inventiva también ahí. Me gusta Octavio Alfonso, sí. Céspedes, Iván Ramírez, Alan Toro Pereira, que ingresaron bien en el último partido. Bien, estamos ubicados ya aquí en el Estadio de los Defensores de Chaco. Frente a la pelota, el Lagarto Torales. Va a jugar el 17. La va a mover Guaraní. A su lado William el Mago Mendieta. A ver, invéntese algo, Mago, esta noche. Solamente aguardamos
el horario inicial del partido. Ahí vemos la seña del árbitro principal. Está faltando 1 minuto. Hace el gesto con las manos. Justamente los jugadores se van moviendo para no perder el calor del cuerpo. Es bastante fría la noche, Johnny, aquí en Sajonia. Sí, en Sajonia. Es que estamos se cerca siente. de un barrio un poco popular también, por eso, Johnny. Ah, por eso. Sí. Ay, sí, capaz. Bueno, pueden cerrar el portón entonces. Correcto. Ya ubicados. Vamos aguardando. Brian Loaiza, el árbitro hoy, el ecuatoriano, que va a estar dirigiendo el colegiado esta noche. Ya ubicados. Ya se juega, señores. Arranca el fútbol aquí, 90 minutos de pura pasión, 90 minutos donde nos olvidamos de todo. Solamente importa Guaraní. Ya va moviendo Nicolás Barrientos muy bien a mitad de la cancha. Juega por derecha para Gustavo Tutu Vargas, ubicado como lateral derecho esta noche. Pase largo de Lucho Martínez. No llega Alan Romero, se va la pelota y la bajaba justamente Francisco Chiqui Arce. Ya es salida para Boston River. Ya lo hace, ya juega. Toca el equipo uruguayo. Jugó Lemos. Abre por derecha. Se adelanta y va ganando unos cuantos metros. Toca y toca Boston. Va muy bien, salió excepcional, que viene la marca, pie Baltazar, pero mete muy bien Lucho Martínez con todo. Mete otra vez Bruno Piñatares, saca con mucha tranquilidad. Sale con mucha tranquilidad y ya juega. Muy bien Boston River. Cuidado, mira el frío, lo que me hace. Salió Agustín Amado, el número 10. Pide la pelota en la mitad de la cancha, que va saliendo con todo del fondo. Toca y juega Boston. Sale a presionar a Romero. Sale ahora Gustavo Tutu Vargas. Tiene Guillermo López. Juega López. Ay, casi llega a puntear la pelota. Muy bien Richard Gato Torales, pero ya juega Boston River. Juega por la mitad de la cancha. Pide Baltazar el número 10, el que más se pega. Pelota a la espalda de Gustavo Tutu Vargas, que la baja de pecho muy bien. Va saliendo del fondo. La tiene Piñatares. Piñatares se la deja a Lucho Martínez, que abre campo, abre juego para Mario López, el Mariscal López. De salida para Guaraní. Cuando vamos viendo justamente, Johnny, la disposición táctica y cómo se para Guaraní con la línea de 4 en el fondo, con Gustavo Vargas como lateral derecho. Cuidado que recupera Boston River en 3/4, ahí puede ser, abre por derecha el juego en el área, está tirado el centro, rebota el Mario López, nos salvamos en esta, perdimos ahí la pelota en la salida, muy rápido Boston River para replegarse, la tiene muy bien, Piñatares, va Piñatares otra vez, 21, juega el Charrúa, la toca para Mario López, abre campo para Alexis Javier Cantero, entre dos, toca para Patiño, cuidado con esta, le robaron la pelota a Patiño en el área, esta ahí puede ser, la tiene Baltazar, número 10, le pegó de zurda, la pelota se va arriba, segunda pelota que perdemos ahí en 3/4, entrado al área con todo Boston River, va llevando peligro al arco de Guaraní. Guaraní con muchísimas dudas para poder salir de manera limpia en esa línea defensiva, Johnny. Primeramente la perdida de Gustavo Vargas, el lateral derecho, y en la misma jugada, antes de que finalice, la termina perdiendo Alexis Cantero con un pase bastante arriesgado al medio para Juan Patiño, que termina cortando el atacante de Boston River y se salva Guaraní en esta, Johnny. Va saliendo con todo Martín Rodríguez muy bien, pero la dividida es de Boston. Se puede la pelota Baltazar, abre por derecha, va con todo Boston River. Pelota de taco que llega Mario López muy bien, abre juego para Alexis Cantero, pegado a la raya, va Cantero con todo, hace rebotar la pelota, pierde el balón, no, se va el balón y es lateral en salida para Guaraní. Lo va a hacer Cantero, va al 32. Va a jugar Alexis Javier. Va ingresando la raza orinegra, señores. Tenemos 3 minutos de esta primera mitad. 3 minutos de arrancado el partido. Un poco más atrás de lo que dice Loaiza. Va a jugar Cantero, pide Torales, también pide el Willy, pelota para Torales, peinaba muy bien. La pelota va lentamente a los pies del central. Levanta la batuta y es salida para Boston River. Va con todo en el fondo, pelea otra vez Lagarto Torales, pero pasó muy bien el de Boston. Abren por izquierda, cuidado con esta. Sale a presionar Gustavo Tutu Vargas. Retrocede a Romero. Muy solidario Romero. Toca y toca Boston. Pelota por el medio para Facundo. Abre Facundo muy bien. La tiene Boston River. Cuidado con esta. Quiere meter la pelota al área. Tiró el centro. Saca el Mariscal López. Revienta esa pelota que cae en área de platea. Y es lateral en ataque para Boston River. Y a Guaraní le está costando, Johnny, cuando recupera el balón, porque al momento de hacerlo no tiene esa velocidad y esa explosividad en el medio campo. Recordemos que está Bruno Piñatares, que es un hombre mucho más de marca, y también Luis Martínez. O sea, estamos hablando de dos mediocampistas que tienen exactamente las mismas características a la hora de tener esa movilidad en el medio campo, Johnny. Así es, Gobi, vino con todo el centro, ¿viste? El centro, me gusta mucho jugar por derecha, ese sí, Boston River, ya lo fiché en ese escenario. Pelotazo largo, muy largo de Martín Rodríguez, que la tiene Nicolás Barrientos, la bajó muy bien el zurdo. Va el argentino con todo, anímese y vaya. Anímese y encare. Abre el zurdo por derecha para Alan Romero, queda dividida. No, muy bien Alan Romero llegando, toca el 19, el juvenil de Guaraní.
Va para Gustavo Vargas, Vargas para Piñatares. Rebota la pelota, la tiene Gustavo Tutu Vargas. ¡Ay! Se equivoca Tutu Vargas, no sé qué quiso hacer. Y se viene el contragolpe. Cuidado con esta. Va el Tutu. Mano a mano con el Tutu. Caía el jugador de Boston, pero es salida y nada. Dice Loaiza. Siga, siga. Va saliendo desde el fondo. La toca el Mariscal López. Juega el capitán para Piñatares que se mete entre los centrales. Piñatares para Lucho Martínez. Levanta los brazos. Pide que se muestre. Se mostró el Mago Mendieta. Retrocede para Gustavo Tutu Vargas. Va jugando muy bien Guaraní para la Romero. Otra vez para Vargas. Presiona a Boston. Pero Guaraní se adueña la pelota. William Mendieta. Uy, qué lindo el pase filtrado para Cantero. Llega con todo Cantero. Este puede ser entrar al área. Caía Alexis Cantero. Toda la gente en preferencia que pide falta. Pero no hay nada, dice el colegiado. Nada. Le termina cerrando bastante bien el jugador de Boston River. Termina cerrando de manera correcta esa jugada. Y muy buena visión la de William Mendieta, como siempre. Habilitando esa pelota para Alexis Cantero, que por desgracia no termina en un mejor ataque ofensivo para Guaraní. Se soltó con todo Alexis Cantero y llevó peligro al arco de Boston River. Lateral que ya se hace, lateral que ya se juega, pero la pelota muy larga. Demasiado larga, que se va nuevamente afuera y ahora es lateral para Guaraní. Lateral para el conjunto local que ya se hace, la tiene Mario López, nuevamente va moviendo. La tiene el número 5, juega para Juan Gabriel Patiño, la tiene Tyson. Amaca y va de lado a lado para Gustavo Tutu Vargas. Juega Tutu, va al 14. Otra vez Patiño, no va aguantando mucho Boston River, Mati. Sí, Boston River, aparte por lo que se vio en esos primeros minutos y la presión que también mete cuando Guaraní no puede salir de manera limpia, hace creer que tiene esos jugadores que le pueden dar esa seguridad y velocidad más que nada en el contragolpe. Cuidado con esta pelota en la espalda de Gustavo Tutu Vargas, se va. No, llega muy bien el gol. Va pie a pie contra Gustavo Tutu Vargas. Toca un poco más atrás. La tiene Baltasar. Juega nuevamente atrás. Lucas Lemos levanta la pelota. Un cambio de frente por derecha ahora. Sale a presionar Alexis Cantero. Pie a pie Cantero. Pase filtrado. Está que meter la pelota al área. Hace rebotar el Mario López con todo. Se soltaba muy bien Mario López. Salió hasta ahí a presionar. Rebota la pelota en el capitán de equipo y es córner a favor de Boston. Va sufriendo justamente ese despliegue que Guaraní no está teniendo en medio campo, Johnny, porque se nota la velocidad que tiene Boston River y a Guaraní le cuesta ese retroceso, entonces hace a que esa salida sea bastante incómoda para el equipo de Francisco Arce. Lo vemos a Guillermo López en el área. Se soltó muy bien Alex Silva. Tiro libre, córner para Boston River. Va a meter la pelota al área el uruguayo. Ya se va a jugar. Autoriza el colegiado. Viene el centro al área. Cuidado con esta. Saltaba Gustavo Tutu Vargas muy bien despejando. Pero continúa el peligro. Van a meter la pelota al área. Maga deja que corra. Nuevo córner. Nuevamente córner que Guillermo López va a ejecutar. Vamos agarrando muy bien la marca también, Mati. Sí, aparte Guaraní está haciendo la marca hombre a hombre ahí en el tiro de esquina. Entonces hace a que sea un poco más segura también esa pelota aérea. Vendrá nuevamente la pelota al área, la tiene Guillermo López, levanta el balón con todo en el punto penal, saltaba Lagarto Torales, despeja pero queda nuevamente en los pies de López, va López con todo, se anima Charrúa, tira al centro con la zurda, demasiado pasado, va a recuperar William Mendieta, sí, William Mendieta ante el asedio de Marcos Gómez, se va la pelota afuera, dijo que se vaya, ¿qué dice el colegiado? ¿Se da lateral? Sí, lateral, va a jugar Gustavo Tutu Vargas con las manos, hoy jugando de lateral derecho Gustavo Vargas, 4-4-2, bien marcado. Ya lo hace Gustavo Vargas. La baja Alan Romero. Va al juvenil. Toca atrás. Levanta la pelota Vargas para que pelee con todo Lagarto Torales. Pero gana Gómez. Queda dividida. Pelea otra vez. Recupera Lucho Martínez. Abre campo muy bien. Desoxigena. Tira por izquierda. La tiene Cantero. Se frena Cantero. Piñatares. Patiño. Juega Patiño. Toca para Alan Romero. Va al 19. Cubre muy bien Alan Romero. Toca un poco más atrás. Ahí. Nos van esperando. Detrás de la mitad de la cancha. Pero ahí perdemos una pelota y cómo se sueltan los laterales y los volantes. Así mismo, Jenny. Aparte de eso también lo vemos bastante impreciso a Tutu Vargas a la hora de esos pases cortos que le permiten a Guaraní avanzar. Viene el centro al área, esta puede ser. Llegaba otra vez justo Gustavo Tutu Vargas. Cuidado con esta, perdimos nuevamente la pelota en la salida. Ahí en 3/4 se sueltan muy bien los dos volantes de Boston River. Van llegando con peligro. Otra vez Guillermo López, ahora se tira por izquierda. Pelota de Freddy Martínez. Va a jugar Martínez. Pide López. La tiene Boston. Quiere meter la pelota al área. Pisa muy bien López. Tira al centro con las zurdas. Acá saltaba Piñatares. No le pudo dar efecto. Y la pelota se va nuevamente. Y es córner. Córner para Boston River que sale a querer ganarlo con todo. Salió Boston. Sí, Boston está manejando en estos primeros 9 minutos de partido los hilos del encuentro.
Guaraní no puede salir y hasta ahora no tuvo ninguna aproximación al área, Johnny. Van a meter la pelota nuevamente al área. Córner a favor de Boston. Se forman las parejas. Hay que sacar esta. Ya autoriza el colegiado. Viene el centro largo. Esta puede ser. Queda en el área. Va a Piñatares. Queda otra vez. Le metió un taponazo. Segundo palo. Cuidado con esta. No cierra Alex Silva. Rebota la pelota en Piñatares. Casi llega el primero de Boston River. Se va la pelota afuera y es córner nuevamente para Boston. Y es el cuarto córner que está sufriendo Guaraní en estos 10 minutos de juego, Johnny, y no la está pasando bien. Es la realidad. Boston, si bien no llegó con claridad al arco aurinegro, está incomodando y bastante a la línea defensiva. Nuevo córner para Boston River. Va a ejecutar Guillermo López. La tiene López. Se van formando las parejas. Cuidado con Gutiérrez, cuidado con Facundo Rodríguez. Viene el centro. Oh, saca Lagarto Torales. Rebota en Barrientos y quiere salir Guaraní con todo. Tocó Lagarto. Barrientos un poco más atrás. Revienta la pelota. Alexis Cantero no quiere ningún problema. Va a pelear con todo Torales. Rebota la pelota y sale del fondo Guaraní. Y ahí tiene muy bien Mago Mañita para uno de Piñatares. Toca para Torales. Torales de primera para Barrientos que se tiró por izquierda. Va a Barrientos. Abre campo para William Mendieta. Mendieta levanta el balón para Alan Romero. Va al condimento. Muy bien. Qué linda la jugada. Pie a pie de Romero. Tira el centro del segundo palo. Esta puede ser. Llegaba justo el central Marcos Gómez de cabeza. En la espalda ya se relamía Richard Torales para llegar al primer gol. La manda afuera. Manda el córner. Córner a favor de Guaraní. Una muy buena acción en esta última jugada, inicialmente con el pase y la habilitación que hizo William Mendieta para que pueda desbordar justamente Romero y tirar ese buen centro que termina sacándole al córner. El primer córner para Guaraní en esta noche, Johnny, a los 11 minutos de la primera parte. Córner a favor del legendario, córner a favor de Guaraní. Va a levantar la pelota al Mago. William Mendieta agarra. Arco sur de Estadio Defensores de Chaco. Va con todo Guaraní, va al Mago, tira el centro en el primer palo, esta puede ser, se elevaba más que todo nuevamente Marcos Gómez, la manda al córner, otra vez, nuevo córner de Guaraní, que William Mendieta ya va afinando la puntería, Mati. Va afinando William Mendieta, muy buen centro que termina despejando nuevamente la defensa de Boston River y Guaraní. Mirá que cuando te da la sensación de que si Romero se suelta un poco más puede ser el punto de inflexión para el ataque aurinegro. Va con todo William Mendieta, tira el centro al área, está en el primer palo nuevamente, rebota la pelota, van pidiendo mano. ¿Qué dice el colegiado? ¿Qué dice Loaiza? Nada, va a córner nuevamente, rebota la pelota en el pecho, es lo que dice el colegiado. Nuevamente William Mendieta, encargado del tiro libre córner. Arco sur. Vamos que queremos cantar. 12 minutos de esta primera mitad. A ver que aparezca Torales, a ver que aparezca López. Nuevamente Patiño, se soltó López en el primer palo, tira el centro, está para él, peinado la pelota en el primer palo. La va sacando con toda la defensa de la línea. Muy bien Martínez, la peinaba. Continúa el peligro. William Mendieta va a tirar el centro Barrientos con la zurda, tiró en el borde del área, rebota muy bien y quiere salir Boston, pero presiona con todo Piñatares. Recupera el zurdo, levanta la pelota, le sobra con todo al Mago Mendieta y va a salir desde el fondo. Se suelta Boston River. Cuidado con esta. Se soltó Lemos. Salió contra Barrientos. Se va soltando en el medio también Facundo. Cuidado con esta pelota pinchada. Que no llegaba Facundo Rodríguez. Se apodera y Martín Rodríguez ya apura con todo. Para que se suelte Gustavo Vargas. Salida nuevamente para Guaraní. Y Guaraní que ganaba en esa seguidilla de corners. Luis Martínez ganaba en el primer palo. Terminaba peinando y termina sacando la defensa de Boston River. Lo que pudo haber sido tranquilamente la apertura del marcador aquí en Sajonia, Johnny. Ya va moviendo muy bien Piñatares otra vez. La tiene Mario López, capitán de equipo. Rebota Barrientos de primera. Juega Alexis Cantero. Otra vez Piñatares. Se juntaron los que saben. Vamos, anímese, encare. Invente algo, Nicolás Barrientos. Juega el número 11. Atrás para Patiño. Central con mucha experiencia. Levanta la cabeza y mete el pelotazo largo a la espalda de Alex Silva. La abajo. Cantero va con todo. Muy bien, Cantero un poco más atrás. La tiene Barrientos. Lucho Martínez. Levanta la cabeza, se notó Romero. Ay, metía la diagonal Romero. Mirá si le metía el pase Martínez. Pero desde aquí arriba, obviamente, lo vemos todo. Claro. Va jugando otra vez desde el fondo. Sale con todo Boston River. Cuidado, se suelta. Estamos ahí. Pase filtrado. Si la llega hay peligro. La tiene muy bien, abrió solo. Está Facundo. También puede ser. Le pegó el zurdo. La pelota se estrella en el travesaño y se va afuera. Solo llegaba muy bien Facundo Rodríguez. Tras un gran pase de Guillermo López. Se soltó Boston River y está jugando a eso. Contragolpe. Los agarraron mal parado y casi llega el primero de Boston. Es que pasó lo que venía diciendo Johnny hace unos minutos.
a Guaraní le cuesta y bastante ese retroceso, y perder una pelota en 3/4 de cancha o en el medio sector, como lo fue en esta última jugada, implica dejar muchísimos espacios abajo, cosa que le está costando y bastante, porque al no estar Tutu Vargas como primer central o como segundo central, pierde esa velocidad en el retroceso guaraní. Y también, no es un dato menor, Luis Martínez y Bruno Piñatares están en el medio sector y ninguno tiene esa velocidad que de por ahí uno espera a la hora de recuperar la pelota. Nos cuesta mucho el recorrido, eso sí, coincido contigo, Mati, nos cuesta bastante el recorrido. Y parece que marcamos muy en línea con López y con Patiño, sí, y la pelota totalmente filtrada es complicado. Correcto. Es lateral que será para Boston River, ya juega el conjunto Charrúa, pidió Facundo Rodríguez, ¿hasta dónde bajó Facundo para hacerse con la pelota? Lo lleva por delante Juan Patiño, dice, nada, salida otra vez para Guaraní, salida lateral que ya se hace para Piñatares, va con todo, Facundo lo choca, mirá que Bruno Piñatares ya le sacó, le tomó la chapa, lo que le espera a Facundo Rodríguez, ya le sacó la foto Bruno Piñatares, lo va a seguir todo el partido. Ya tiene la multa impresa. Sí, ¿sabes lo que le va a cobrar? Pelota que ya juega muy bien otra vez Mario López para Patiño. Pide que se suelte a Alan Romero. Alan Romero se va metiendo en diagonal. Pide con más como un interior. Ahora está Torales también. Levanta la cabeza Piñatares. Ya jugó para Gustavo Tutu Vargas. Tirado por derecha. Pegado a la raya. Juega para Patiño nuevamente. Va marcando de lado a lado. Juega Guaraní. Va buscando el hueco. Busca el espacio. Cantero otra vez para López. Boston River agazapado esperando para cualquier contragolpe. Va Tyson. Levanta la cabeza. Otra vez Tutu, levanta la cabeza Tutu, viene el pelotazo largo, que recupera muy bien Freddy Martínez, va con todo. Barro para Piñatares, se lanza y gana la pelota, rebota muy bien justo en el jugador de Boston, rebota por último y es salida para Guaraní, que va ganando unos cuantos metros con Gustavo Tutu Vargas. Va saliendo Guaraní por ese lado derecho, que termina siendo el preferido tras esa buena ida en ataque que tuvo Alan Romero hace unos minutos atrás, cuando no llegaba el centro a destino para Richard Torales. Entonces a Guaraní, como le está costando mucho, prefiere adelantar líneas y buscarlo directamente a Romero. Qué lindo pase de Barreto para William Benito, tiró a colocar, la pelota rebota justo, el Mateo Rivero se va nuevamente al córner, recuperamos ahí, se soltó muy bien William Mendieta, otro córner más para Guaraní. Que terminaba recuperando, presionando en esa salida Nicolás Barrientos, automáticamente da el pase para William Mendieta, que prefirió definir él, pero también entraba Richard Torales por el medio, Johnny. Chiquiarse muy inquieto, va dando muchas indicaciones, le grita de todo ahora para que vaya Patiño, para que vaya López. Solamente dos de Guaraní para una posible contra. Tiro libre, córner. Va a levantar la pelota William Hermano Mendieta, tira al centro, al corazón del área. Está, saca otra vez la defensa de Boston River. Continúa, cuidado con esta. Nicolás Barrientos, ay, con la zurda. Queda dividido, va Alan Romero, pelea con todo, no la pierdas ahí, Alan, porque sos el último. Juega otra vez muy bien Gustavo Tutu Vargas, traba y gana, lleva con todo. Corazón aborigen Gustavo Tutu Vargas. Impresionante lo que mete, lo que corre. Pase atrás de Alan Romero para Patiño. Ya llegó, se repone Guaraní. Se forma otra vez Boston River. Dos líneas de 5 bien paradas de Boston River. Sí, totalmente. Tiene una línea de 5 bastante marcada en la línea de fondo justamente. Y en el medio también hace lo mismo, cosa que imposibilita a William Mendieta especialmente poder ser ese hombre libre detrás de Richard Torales, para que también lo pueda facilitar el juego a él. Entonces, mediante eso también a Guaraní le cuesta bastante la tenencia de pelota y hace a que tenga esos errores en el medio sector. Y también con eso, vuelvo a repetir, Johnny, a Guaraní lo que le queda con este planteamiento de Boston River y ante la falta de velocidad en transición, lo único que le queda es también adelantar línea mediante pelotazo. Si no es para que aguante Torales, es para que corra alguno de tus extremos. Nos está costando un montón, la verdad, generar. Necesitamos un diferente, alguien que se anime, alguien que se invente una gambeta, que le pueda pegar de afuera. Nos está costando. A William Mendieta lo están encimando entre dos. Va el pelotazo de Tutu Vargas, demasiado lejos para que corra Torales. Deja que se vaya la pelota afuera y es tiro libre. No es lateral para Freddy Martínez. Nos está costando, necesitamos un poco más porque no tenemos espacio y la única forma es tratar de romper con una gambeta, inventarse algo, pegarle de afuera, porque la verdad nos está dando mucho espacio Boston River en el fondo. Sí, y realmente la línea del medio que está teniendo Guaraní, Johnny, es lo que más le hace a que el juego no sea favorable, como dije, ni para Mendieta
y mucho menos para Barrientos, que son los dos hombres que con tenencia de pelota son de los que te pueden hacer cosas distintas en el campo. Cuando le recordamos también a la gente que se juega en simultáneo también el partido Independiente contra Nacional Potosí, partido que está 0-0 también, 19 minutos en la ciudad de Avellaneda también para ese partido, Johnny. Va con todo. Con este resultado, perdón, Johnny, te corté No, un poquito ahí. métele. Con este resultado también queda todo igual. Guaraní clasifica como segundo, Independiente como primero. Va con todo, hay que aprovechar este empate entonces de momento. Va jugando otra vez, toca y toca Guaraní, Alan Romero para William Mago Mendieta, que ya retrocede un poco más para hacerse con la pelota. Pelota para Romero, buena la idea de William Mago Mendieta, la pelota se va afuera y ahora el Mago Mendieta retrocede unos cuantos metros para tratar de hacerse con la pelota. Por lo menos lo que dice Francisco Chiquiarse, bastante inquieto te diré. Y ahora vemos que William Mendieta termina siendo ese segundo hombre en punta, donde intenta ser el primer nexo que tenga o Romero o del otro lado Barrientos para poder hacer jugar. Tenemos 20 minutos de esta primera mitad. Pelotazo largo de Ernesto Hernández, arquero hoy del conjunto visitante. Para muy bien, juega el número 10 Agustín Amado. ¿Será algo de Miguel Amado, Agustín? Y Muy recordado por todos los hinchas de Guaraní. paisanos son. Por lo menos. Recordemos Miguel Amado, campeón con Guaraní en el 2016, pero creo que es más recordado por ese partido contra Sol América aquí en el Defensores de Chaco. Johnny. Qué partido, 5 de noviembre del año 2016. Qué partidito tuvo Miguel Amado. Falta para Richard Torales. Lo bajó muy bien Lemos. Tiro libre. Vamos a meter la pelota al área. Tenemos 40 metros del arco. A ver si hay jugada preparada. La tiene William Mago Mendieta. Ya se levantó Francisco Chiqui Arce y va dando indicaciones. ¿Qué dice Francisco? Dice Chiqui que se meta. Sí, meter la pelota al área, dice. Sí, totalmente. Es que Francisco Arce también se da cuenta de que a Guaraní le está costando y mucho la tenencia de balón. Entonces, este tipo de jugadas, Johnny, son las que Guaraní debe aprovechar para poder abrir el marcador. Y es más, Johnny, me animo a decir que Guaraní llega a hacer el primer gol del partido y se le va a abrir bastante el arco. Va a ser pelota parada de Nicolás Barrientos. Va a jugar Nicolás, levanta la pelota al segundo palo, cuidado con eso, saltaba Tutu Vargas, pero saca la defensa de Boston River, revienta ahora, regular la pelota Freddy Martínez, va la pelota afuera, se va lentamente, cubre a Alan Romero, pero pelea otra vez con todo Facundo Rodríguez, se va el balón, sí, ya se fue la pelota y es tiro libre, que se va a encargar Gustavo Tutu Vargas. Continúa 0-0 el partido aquí en Sajonia y también en Buenos Aires. Se está jugando en simultáneo Independiente Nacional. Nacional se suelta bastante lo que estamos viendo también en el partido. Sí. Nacional de Potosí va atacando con todo. Sí, de hecho que Nacional Potosí ya lo vimos contra Guaraní también aquí en Asunción. Lo hemos visto en la altura donde se hace mucho más fuerte desde ya. Pero es un equipo que maneja bien la pelota, pero le cuesta mucho también la finalización. Entonces por ahí es uno de los factores negativos que tiene el equipo de Nacional Potosí. Se equivocaba Nicolás Barrientos en la devolución ahí por izquierda. Se va la pelota, dio la pelota afuera. Y es lateral y salida para Alex Silva. Lateral para Boston. Va a jugar el conjunto Charrúa. Se pega Baltasar García, pero la pelota va larga para Facundo Rodríguez. Ya juega nuevamente Baltasar. Para Agustín Amado. Juega número 10. Abre y toca, pero pierde la pelota. Y va contra William Mendieta. Filtrado para Torales. Va Torales. Devuelve al Mago. Solo el Mago en el borde del área. Abre para la Romero que quiere meter la pelota al área. Pisa Romero. Pie a pie contra Freddy Martínez. Está Romero muy bien. Tiró el centro. El segundo palo. Un cañonazo que queda en los pies de Barrientos. Está Barrientos. Tira otra vez el centro. Saca la defensa. Pero continúa el peligro. La tiene el 32. Va Cantero. Tira el centro al área. Quedó ahí. Va botando con todo. Romero pelea. Pero saca Mareco. Y cuidado con esta. Se suelta muy bien Martínez. Va contra Tutu Vargas que le pone el brazo. No deja que corra. Y es lateral nuevamente el ataque para Guaraní. Llegando de muy buena manera nuevamente Guaraní. Inicialmente con la habilitación de Mendieta para Torales que devolvía y se soltaba. Alan Romero que metía nuevamente un muy buen centro que Guaraní no puede finalizar, Johnny. Va y recupera nuevamente en 3/4 Guaraní. Se soltó Gustavo Tutu Vargas. Ahí le pellizcan justo la pelota al Lagarto Torales y ya se la dejan a Juan Gutiérrez. Se suelta el número 9 hoy de Boston River. Cuidado con esta. Por izquierda lo tiene a Freddy Martínez. Quiere meter la pelota al área. Es López. Va Guillermo López. Cuidado con esta. Amaga muy bien. Mete la diagonal. Pelota por el medio. Ahí está. Baltasar García. Esta salió de 1, salió de 2 en el área. Tira el salto. Raso abajo. Está. Gol de Boston. Gol de Boston River. Gran jugada de Boston aquí por izquierda. Se soltó López. Pase bajo para Facundo Rodríguez. Llega con todo el zurdo que le explota el arco a Martín Rodríguez solo en el área.
una manera muy simple pasa la marca y un golpazo cayó el primero. Sí, es que se veía venir. Johnny Guaraní no pudo desplegar nunca su juego en estos minutos de partido. Guaraní no lo pudo hacer de manera correcta tampoco. Pecó también en las chances que tuvo para poder atacar. Entonces hace a que el resultado esté a la vista ahora mismo. Y Arce deberá cambiar automáticamente, no sé si algún tipo de esquema o algún tipo de nombres, Johnny, porque realmente no la está pasando bien Guaraní. Y en esta jugada se ve reflejada claramente lo que venimos diciendo. El retroceso que tiene Guaraní en este partido es bastante lento. Demasiado lento para lo rápido que son los atacantes de Boston River. Se suelta muy bien López, salió de la marca de Gustavo Vargas, salió de la marca de Juan Patiño, tira el centro bajo y Facundo explotó el arco a Martín Rodríguez solo, frente mismo al arquero Charrúa. Y la verdad, cuando se suelta Boston, lo que estamos pasando muy mal. Nos agarran muy mal parados cuando nos soltamos. Juega nuevamente, ataca Boston, perdimos la pelota en la salida. Ataca, la tiene Agustín Amado, Amado juega y toca por el medio para Lemos. Juega Lemos. Abre por derecha, ahora sí, Boston va a manejar la pelota, nos invita a salir. Otra vez para Mateo Rivero, va jugando Mateo Rivero, pelota a la espalda, cuidado con esta de Tutu Vargas, va llegando, no López, llegó López, se anima, pie a pie contra Vargas, qué mal que la está pasando Gustavo Vargas, ahora con Guillermo López, que todas las pelotas está ganando la espalda. Sí, totalmente, es que, insisto Johnny, Guaraní no tiene esa intensidad en la marca y mucho menos rapidez. Entonces, Gustavo Vargas sabemos que no es lateral derecho, pero es algo que está aprovechando Boston River. Entonces, uno se pregunta, ¿qué puede hacer Francisco Arce para poder cambiar eso? Porque evidentemente es algo táctico lo que está pasando. Porque en cuanto a nombres, yo creo que el equipo mal no está. Ahora, el funcionamiento que le está dando Arce con este orden táctico sí es lo que debe variar. Entonces, a mi gusto personal, creo que tiene que haber una variante en el medio, primeramente alguien que te pueda dar esa velocidad a la hora de recuperación y también algún que otro jugador que te pueda dar esa intensidad en ataque, como Víctor Céspedes, por ejemplo, podría ser una opción. Va otra vez saliendo Guaraní, pierde la salida, Guillermo López la tiene, cuidado con esta, Gustavo Vargas, lo presionan a Vargas, un pase un poco más atrás para Martín Rodríguez, salida otra vez para Guaraní, que está perdiendo aquí 1-0. Te digo la verdad, saben cuándo y a quién presionar. En el momento en que recibe, por ejemplo, Piñatares con Martínez, ya tiene automáticamente dos jugadores encima para poder recuperar la pelota ahí. Y ya se suelta con todo López. En el momento en que Guaraní quiere pasar a la mitad de la cancha, ya automáticamente presiona con todo. Cuando hay gol de Independiente, de tiro penal, lo termina atajando el arquero de Potosí y en el rebote, marca de cabeza, Tarsia. Montiel. Montiel, perdón. Montiel. Termina marcando para Independiente y con este resultado Guaraní igual termina clasificando, pero como dije, Johnny, Guaraní debe hacer lo suyo y asegurar cómo tienen que ser las cosas. Llega por derecha, cuidado el centro al área, hasta ahí puede ser. Gustavo Vargas la mataba de pecho y igual se le va la pelota al córner. Cuidado con esta, se suelta con todo. Enojadísimo Martín Rodríguez, también enojadísimo Francisco Chiqui Arce, que no me sorprenda que ella lo manda a calentar a algunos, Mati. Sí, es que, mirá, cualquiera en el lugar de Arce estaría pensando automáticamente en alguna variante que le pueda hacer salir de este mal momento a Guaraní del partido, Johnny. Vendrá la pelota al área. Córner de Boston frente al arco norte. Tira al centro, cuidado, está. Sacaba muy bien el lagarto Torales, va peleando Barrientos, pero la tiene Agustín Amado, número 10. En el borde del área le quiere pegar. Va cubriendo muy bien, tira el pase atrás para Alexis Silva, pero oye, muy bien Barrientos recuperando la pelota. Hace rebotar la pelota en el rival y se queda con el balón. Levanta la pelota con la derecha para que vaya con todo. William Mendieta. ¡Ay! Se le va la pelota al mago. Y mirá que alguna silbatina ya se escucha aquí en el Defensores de Chaco. Sí, la gente ya está impaciente. Johnny, acá en la zona de preferencia lo mismo. También en la zona de graderías la gente está impaciente por el rendimiento del equipo, más que nada porque no está haciendo un buen papel Guaraní esta noche. Va a pelear con todo Lagarto Torales, que la baja muy bien. La bajó de pecho y va Lagarto a Torales. Ahí, piso para Marcos Gómez, que recupera la pelota, se va el balón afuera y es lateral. Lateral ataque para Guaraní. Hay que soltarse, hay que animarse un poco más. Vamos, Legendario. Lo va a hacer Cantero. Pide Barrientos, pide Torales, también pide el Mago. Y va un poco más atrás para Mario López, la tiene el capitán Mario López.
Levanta los brazos ahora Patiño. Otra vez para López. Por izquierda va Cantero. Juega Alexis Javier Cantero. Tiene para Barrientos. Barrientos con la derecha. Pase filtrado para el Mago Mendieta que si llega y peligro. Y no llegó. Él se va el balón afuera. Malo el pase de Barrientos y es lateral y salida para Boston. ¿Qué te puedo decir, Johnny? Guaraní realmente desconocidísimo en este partido. No está haciendo un buen papel. Si no cambia las cosas, Arce, esto yo no sé si se pueda revertir con los que están en cancha ahora mismo. Por eso insisto, yo creo que debería ir viendo la posibilidad de que pueda ir calentando césped o que pueda ir calentando otro jugador que te pueda dar otro tipo de características en ese medio sector. Que viene el Mago Mendieta de pase para Nicolás Barrientos, que llega justo a Ale Silva, puntea la pelota, la manda al córner, bien pivoteando Torales, bien pivoteando William Mendieta. Pase entre líneas y ahí más o menos encontramos el espacio y la pelota es córner. Córner a favor de Guaraní, que ahora lo hará Nicolás Barrientos. Va a levantar la pelota al área. Va a ir Nicolás. Todo el poder ofensivo de Guaraní en el área. Vamos López, vamos Patiño. Autoriza el ecuatoriano, tira al centro ahora Barrientos. Muy cerrado, cabezazo. Llegaba con todo, creo que era Patiño, pero la pelota queda mansamente en la mano de Ernesto Hernández. Y es salida otra vez para el conjunto charrúa. Guaraní que llegaba nuevamente con una pelota parada que termina siendo la única opción que Guaraní tiene, o la única vía, mejor dicho, que le está resultando un poco más peligrosa a Boston River, porque con el juego asociado a Guaraní le costó y bastante esta noche, Johnny. Nos está costando mucho. Juega Patiño, va al 24, la tiene Tyson. Vamos a ver Patiño, hay que moverse un poco más, hay que moverse muchachos. Juega Mario López. Es muy buena la basculación de Boston. Se mueve muy bien de lado a lado, no deja muchos huecos. Levanta la pelota Gustavo Tutu Vargas para que pelee Torales, pero queda otra vez en la defensa. Malo el pase de Torales. Cuidado con este caso de López. López para Amado. Se va con todo. Se suelta Boston River. Excelente. Juan Patiño que se va con todo. Mete y Gustavo Vargas. Barro para Vargas para que no se vaya la pelota lateral. Y ya juega largo. Ya tiene Nicolás Barrientos. Levanta la pelota Barrientos. Está con todo Torales. Va Torales mano a mano contra Mateo Rivero que se lanzaba. Pide falta. Pero nada, dice el colegiado. Ya revienta la pelota y es lateral. Lateral y de salida. Ya se hace lateral para Bruno Piñatares. Va a Charrúa. Juega para Barrientos de primera que se va tirando más por el medio. Matías Barrientos. Sí, quedó un poco más como media punta el puesto de Barrientos ahora mismo. Va otra vez Alan Romero muy bien contra Freddy Martínez. Va Alan Romero, va cubriendo, quiere tirar del centro. Cubre con todo, pelea con su vida. Ganó la raya. Esta ahí puede ser tiro del centro. Romero al área. Rebota otra vez y va queriendo salir. Sí, así lo hace. Sale Boston River. Pelea Lucho Martínez. Cabezazo para el Mago Mendieta que juega de primera para Nicolás Barrientos. Se mete a diagonal. Esta ahí puede ser. Vamos zurdo. Anímate y pegale. Le pegó Barrientos. Ay, Barrientos querido. Lo que dijimos ya desde que llegaste más o menos, hermano. Hiciste un jardín, le pegás, pero le pegás así. Le pegaste con el diario, Barrientos. Le cuesta mucho la finalización a Barrientos, realmente Johnny, coincido con lo que estás diciendo, hace absolutamente todo bien y esa última jugada, esa última toma de decisión le cuesta y bastante. Era para meterle un bombazo al arquero, pero no sé, le pegó con el diario. Era para meter una buena diagonal que salió de dos, tenés el arco de frente, pegarle, por lo menos le pega con fuerza y decimos algo, pero le pega mordido, casi sin confianza, casi sin convicción lo que le pega a Nicolás Barrientos. Y es otro lateral más que ya se hace, ya juega Boston River desde el fondo. Tenemos 30 y casi 33 minutos de esta primera mitad. Pelota para Hernández, el golero. Va a jugar desde el fondo el 33. Levanta la pelota mal en el medio y la recupera Piñatares. Ahora es el momento, hay que aprovechar. Pelota para William Mendieta, deja que corra, pero otra vez aparece Freddy Martínez, se repliega muy bien y ya juega con el arquero que levanta la pelota para que vaya López contra Gustavo Tutu Vargas. Vargas cubre muy bien, se va la pelota lateral. Solo le gritan a Gustavo Vargas, pelota para Patiño y es salida otra vez para Guaraní. Va saliendo Guaraní que intenta, va buscando el lado donde pueda hacer daño a Boston River y hasta ahora no lo consigue Johnny. Y recordemos que la única aproximación que tuvo Guaraní al arco ahora mismo fue de una pelota parada de un saque de esquina que Luis Martínez terminaba peinando el balón y sacaba la defensa de Boston River y después absolutamente nada para Guaraní en 33 minutos de juego. Juega muy bien Gustavo Tutu Vargas para Richard el Lagarto Torales que pivotea muy bien, va con todo Piñatares, hace rebotar en el jugador de Boston, pero va Freddy Martínez recuperando. La manda lateral frente mismo al banco de suplentes de Guaraní. Hasta ahí va Gustavo Tutu Vargas. Le va a jugar la pelota con las manos, pide Bruno Piñatares, pide también Gustavo Vargas. Cuando cayó
Gol de, me dicen ahí, gol internacional, gol Independiente, ya 2-0 el partido contra Nacional de Potosí. Ya juega lateral muy bien Gustavo Tutu Vargas, tira al centro, al área. Ay, Gustavo, malo el centro de Vargas, que hoy no está muy fino con los pases, Mati. Vargas nuevamente hoy no está fino, me hace acordar este tipo de pases que hace Vargas al partido que tuvo en Itagüá contra el Sportivo Ameliano, donde absolutamente todos los pases que intentaba eran o no llegaban a destino o no eran buenos. Ahora sí, gol de Tarsia para Independiente 2-0. Con esto ya estamos sellando nuestra clasificación, pero no quiero clasificar perdiendo. Claro, totalmente. Hay que salir a ganar, hay que salir a dejar todo. Vamos, muchachos, ya se juega el tiro libre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cobra Loaiza? A ver si me ayudan. Ya jugó lateral, pero Lateral le cobró la falta. Falta para Boston River. Falta para Boston River. Va a levantar el balón Alex Silva. Juega un poco más atrás. La tiene Mateo Rivero. Va a jugar Rivero. Le pide Lemos. Va el número 5 de Boston. Se acerca para jugar. Otra vez para Silva. Le pide la pelota muy bien ahí a Agustín Amado, número 10 de Boston. Salimos a presionar un poco más. Sale el Lagarto Torales. Sale también el Mago Mendieta. Pide Amado entre líneas. Pelota para el número 10. Va con todo Lucho Martínez. Juega la otra en la defensa. Que levanta otra vez. Cabezazo. Peina muy bien Juan Gutiérrez. La tiene Facundo Rodríguez, el autor del primer gol. Va Amado un poco más atrás para Ernesto. Va Hernández. El arquero. El golero ya juega por derecha. Para Marcos Gómez. La tiene Marcos Gómez, pisa la pelota, va a levantar el balón, levanta para Juan Gutiérrez, va al 24 con todo en la mitad de la cancha, pelea contra Patiño, pase un poco más atrás para Amado, Amado para Lemos, juega y mueve como quiera, ahora mismo Boston River. Estamos corriendo ahora detrás de la pelota, Mati. Sí, es que pasó lo que justamente dijiste que podría darse si es que Boston River, el marcador Johnny, lo consigue. Y obviamente eso le permite estar mucho más cómodo en el partido, manejar los tiempos, manejar mejor la pelota, y a Guaraní no le favorece esto porque debe salir a buscar el empate, pero tampoco lo está haciendo, Johnny. Tampoco, realmente no llega con peligro, no me está gustando el partido hoy de Guaraní. No me sorprendería que Francisco Arce ya meta variante para esta segunda mitad. Tenemos 36 minutos. 1-0 está perdiendo Guaraní, 2-0 está ganando Independiente. Con esto sellada la clasificación como segundo en el grupo, pero hay que salir a ganar como corresponde, como la historia lo dicta y como somos locales. Muy bien Barrientos, salió de la marca, tira el pase. Ay, Barrientos caía justo cuando quería asistir a Cantero. Parece que no se te alinea, Barrientos. No te está saliendo, hermano. Juega otra vez Boston River, pelea con todo, la tiene Alex Silva contra Torales, lo empuja a Torales y le cobra la falta. Lógicamente era falta evidente, lo carga de la espalda Lagarto Torales y es salida otra vez para Boston River. Le cuesta bastante a Guaraní poder encontrar esa línea de juego, porque hasta ahora Guaraní en todo el partido, Johnny, no ha tenido una jugada que lo deje directamente con chance de poder marcar un gol, porque no termina encontrando esa claridad ni Barrientos y tampoco William Mendieta. Entonces, si tus dos jugadores están teniendo una buena noche, yo apostaría por cambiar otro tipo de esquema, Johnny. No sé qué opinas vos. A ver, a mí me gustaría, por ejemplo, Céspedes te va a encarar mucho más que Romero. Romero realmente no está encarando mucho, pero yo creo que el primer cambio va a ser Maíz, porque no estamos teniendo recorrido en la mitad de la cancha. Y no me sorprendería tampoco que se juegue con 2-9. Cuando va el pase filtrado, cuidado con esta, llegaba con todo. Muy bien, Mario López pone la zurda. La tiene Nicolás Barrientos, que retrocede para Alexis Cantero. Va Cantero, espacio reducido y toca para Lucho Martínez. Tiene dos más, pero toca para... Ay, Lagarto Torales que no llega, revienta la defensa. Cuidado que va peleando Gutiérrez contra Mario López. Cae al capitán de Guaraní, le cobra la falta. Asistencia, lo que pide que ingrese la sanidad de Guaraní. Fuerte choque a Mario López. Y mira, Johnny, yo veo un codazo. ¿Qué querés que te diga? Ahí vemos que Martín Rodríguez va automáticamente a recriminarlo también a jugar de Boston River. Ya se termina levantando Mario López, pero se queda preocupado de jugar de Boston River. Vos te das cuenta cómo ese tipo de cuestiones al jugador también lo terminan condenando. Sí. Porque mete el brazo de manera peligrosa y cobra el árbitro la falta, pero se gana la amarilla. Amarilla para Juan Gutiérrez, el 24 de Boston. La sanidad pasó de largo. Mario López le dijo, no me revise porque tengo que salir, le dijo el capitán. Exactamente, igual no iba a salir, porque recordemos que si el jugador que hace la falta, o sea, sí, el jugador que comete la infracción recibe tarjeta amarilla, con la reglamentación que hay por parte de FIFA,
no sale de la cancha el jugador afectado. Así mismo ya obviamente pelotazo largo para Torales que peina la pelota, pero otra vez recupera. Toda la segunda pelota son de Boston River. Quieren reventar, pero quedan los pies de Gustavo Tutu Vargas. Vamos Vargas, anímese, tira un pase muy bien para Torales. Otra vez que el pecho se la baja Lucho Martínez, que abre el juego por izquierda. Va riendo, tira haciendo el segundo palo. Si llega de peligro, ahí saltaba justo. Le robaba la pelota Martínez a Alan Romero, que va saliendo otra vez con todo Boston. Pelota para Guillermo López, juega por el medio para Amado. Amado devuelve la pared, devuelve mal. La tiene Gustavo Vargas que juega por el medio otra vez. La tiene Lucho Martínez, va a 36. Juega otra vez para el Mago Mendieta, que quiso meter la pelota en el medio, queda dividida, recupera Piñatares, abre para Alan Romero, va con todo Romero, no deja que se vaya, pero pica muy largo. La tiene otra vez Freddy Martínez, juega Martínez, le acertó, le tira un ladrillazo a Guillermo López, su compañero, y el lateral que ya se juega, lateral para Guaraní, continuamos atacando, va con todo, caía Mago Mendieta, pero nada, dice Loaiza, pelota sola con la espalda, cuidado con esta, la tiene Facundo Rodríguez, se anima, cuidado con el zurdo, esta ahí puede ser, le pega con la derecha, hace rebotar la pelota al Mario López, el capitán hoy, y se enoja toda la defensa, se van diciendo todo, se recriminan mucho en el fondo, man. Es que pasa eso, Johnny. Luis Martínez, al ser ese mediocampista que se suelta un poquito más, él mismo pierde la pelota en esa jugada, da un pase bastante malo para Richard Torales y el retroceso es nulo por parte del mediocampo aurinegro. Revienta la pelota Bruno Piñatares y recupera otra vez Boston River. La tiene Freddy Martínez tirado por izquierda. Otra vez para Guillermo López. Va Guillermo, se anima y va. Pie a pie contra Romero. Metió la diagonal. Pase filtrado para Facundo que dejó para Gutiérrez. Le pegó Gutiérrez. Gol de Boston. Gran jugada de Boston River. Pivotea muy bien Facundo Rodríguez. Metió la diagonal Guillermo López. Le dejan en el pie a Juan Gutiérrez, el otro delantero hoy esta noche aquí en Sajonia. Cae el segundo. Guaraní está Grovi todavía, no se despierta, no reacciona. Parece que no solamente nosotros tenemos frío, los jugadores también. Es que el principal problema de Guaraní esta noche es el medio campo, Johnny. Lo dije desde que empezó el partido, por cómo se paraba Boston River, por cómo era su idea de juego, de esperarlo a Guaraní y salir absolutamente de manera rápida para poder conseguir esa fluidez en ataque. Y nuevamente consigue el gol de la misma manera. Por el mismo lado, que es el lado derecho, termina pivoteando el delantero y lo deja libre a su compañero para que pueda hacer el segundo gol. Y al no tener retroceso y no tener marca, mirá que 2-0 queda corto. Y el resultado está 2-0 nomás, Johnny. ¿Por qué? Porque Boston River tampoco es un equipo que insiste todo el tiempo en atacar. Porque si se propone Boston River, le hace como mínimo 4 Guaraní esta noche. Qué partidazo está haciendo Facundo Rodríguez. Muy bien, un gol, una asistencia del Charrúa, el zurdo. Muy buen jugador el zurdo. Ya se juega lateral, va saliendo del fondo Guaraní. Hay que... Ahora es el momento donde hay que aparecer. Yo creo mínimamente 2 cambios. Mati, no me sorprendería Maíz. No me desagradaría Céspedes. Y también Iván Ramírez. Aunque... Sí, totalmente. Pero, Iván Ramírez, misma característica también que Torales. Claro, yo creo que el mediocampo es el factor clave, Johnny, a cambiar para poder salir a buscar este partido. De lo contrario, va a seguir así el partido monótono, sin ideas, sin una claridad y tampoco, porque hay que decirlo, Guaraní no tiene un patrón de juego esta noche, Johnny. Va el pelotazo largo de Nicolás Barrientos a la espalda, muy bien, llega con todo Cantero, recupera otra vez la defensa y revienta a Alex Silva. Pelota que le queda otra vez a Nicolás Barrientos. Va Barrientos, se anima y va. Muy bien, pico el zurdo. Pega a la raya. Va cubriendo, pase filtrado para el Mago Mendieta. Pero llega otra vez Lemos, recupera a Boston River y va saliendo del fondo. Quiere salir con todo el conjunto Charrúa. Pero pressing de Guaraní y recuperación. Pase por el medio. La tiene Torales en el borde del área. Retrocede más para Bruno Piñatares que abre campo otra vez para Nicolás Barrientos. Se suelta con todo Cantero. Pelota para él. Recibe y va. Anímese y tira el centro. Está Cantero. Hace rebotar la pelota y se va para Lemos. Pero grita arquero, dice Ernesto Hernández. Y se apodera del balón. La tiene en las manos y salía otra vez para Boston. Boston River está haciendo un partido bastante tranquilo. Un partido correcto. Porque Guaraní no lo incomodó nunca. Es la realidad, Johnny. Supo dónde neutralizar el equipo de Boston River. Un muy buen trabajo táctico. Dijiste algo hace rato que es muy cierto. El movimiento que tiene de lado a lado Boston River es muy bueno. Tácticamente hablando, está haciendo un partido perfecto y en parte eso no es negligencia de Guaraní.
es también un trabajo bueno que viene haciendo el equipo de Boston River en la noche de hoy aquí en Sajonia. No, obvio, el rival también juega. Cuando lo bajaban a Facundo Rodríguez, que ahora mismo nos está creando un dolor de cabeza bárbaro. Tiro libre, peligroso, va a meter la pelota al área de Boston. La basculación de Boston River es muy buena, se va moviendo de lado a lado, no dejan huecos. Te puede gustar o no cómo está jugando, pero sabe lo que juega y es efectivo. Así hizo los 2 goles. 2-0 estamos perdiendo aquí en Sajonia, frente a nuestra gente. Tenemos 44 minutos. Vamos a ver cuánto más dice el cuarto. Va a meter la pelota al área Guillermo López. Vamos agarrando, se forman las parejas. Guaraní marcando en el borde del área. Tira del centro López al segundo palo. Grita Martín Rodríguez, arquero. Y saca con los puños muy bien. Pelea el mago Mendieta. Quiere despejar, pero llega otra vez Boston. Mete la pelota con la cabeza. Pelea otra vez Facundo. Cuidado con esta. Va el zurdo. Endiablado está el zurdo. Pelota por izquierda. En el área. Tira al centro. Llegaba con todo otra vez. Juan Gutiérrez quiso tirar el centro raso. Pero Gustavo Tutu Vargas la manda al córner. Córner a favor de Boston. Y nuevamente el lado derecho de Guaraní en línea defensiva. Johnny termina siendo el lugar donde Boston River se da cuenta para poder atacar cuando tenemos 2 minutos más de adición. Se va a estar jugando hasta los 47 minutos la segunda parte. Va a meter la pelota al área Freddy Martínez. Va al zurdo, corre a favor de Boston. Tira del centro al área, salta con todo Piñatares, queda ahí en el borde. Cuidado con esta, mete la diagonal. Recupera Piñatares y no queremos soltar. Ahora sí, pelota para Nicolás Barrientos que va con todo. Va Barrientos, epa, lo bajaron y es tarjeta, señor. No es tarjeta, juez, porque se soltaba Nicolás Barrientos, Mati. No vi la tarjeta. Se termina soltando Barrientos. Era una jugada con una promesa de ataque, pero termina siendo lo que fue en todo el primer tiempo Barrientos. Una promesa y en los más de 35 partidos que tiene con Guaraní. Va al centro de Gustavo Tutu Vargas, segundo palo, esta puede ser. Se lanzaba Marcos Gómez, la manda al córner, por lo menos vamos a terminar atacando. Hay que llegar en esta. Va a meter la pelota al área William el Mago Mendieta. Se suelta todo Guaraní. Hay que llegar al descuento. 2 minutos más, 1 minuto jugado. Nos vamos hasta los 47. Va al Mago, se soltó López, se soltó Patiño. Vamos Lagarto, tira al centro del primer palo. Saca otra vez la defensa de Boston River. Y es nuevo córner. Córner a favor de Guaraní. Hay que aprovechar esta. Hay que aprovechar la pelota parada. Irreconocible Guaraní. Ya pita el colegiado, tira al centro, Mendieta en el corazón del área. Saca al arquero con los puños, pero continúa el peligro. Cabezazo que lo vuelven a meter. Sí, ahí, cuidado. Va Romero, cabezazo de Romero. Pelea Piñatares, salta muy bien. Queda en el borde del área. Torales la cita al Mago Mendieta en el área. Está ahí, anímese. ¡Epa! Caía el Mago, pero se suelta Boston River. Cuidado con la contra. Pelota filtrada. Se anima y va. 3 contra 2. Este ahí puede ser. Va al contragolpe muy bien. Le pegó al arco. Gol de Boston. Gol de Boston River, gol de Guillermo López, lo agarró mal parado. Esta es una verdadera pesadilla, Mati, lo que estamos viviendo. Más que pesadilla, una verdadera vergüenza, Johnny, lo que está haciendo Guaraní nuevamente en el campo de juego. Yo no entiendo qué es lo que pretende con ese mediocampo Francisco Arce cuando los jugadores se quedan reclamando un posible penal contra William Mendieta. Pero más allá que se revise o no, la validez de este gol es desastroso lo que está haciendo Guaraní aquí en el Defensores del Chaco, John. Catastrófico lo que estamos viviendo ahora mismo. Déjenme decirles, qué mal Guaraní. Qué mal el aborigen. No estamos jugando a nada. Boston sabe a lo que juega. Pelota filtrada a Guillermo López. Alan Romero lo va esperando a Guillermo López. No sé por qué le da cancha a Alan Romero. Capaz porque no tiene ese oficio de marca. Él tenía que salir a atorarlo. Él lo que hace es aguantarlo. Y Guillermo López, que es habilidoso, mete la diagonal. Y luego, cuando tiene el perfil, tiene el arco de frente, hizo lo que no hizo Nicolás Barrientos, por ejemplo, en todo el partido. Ahora, a ver, se confirma el gol. Ahí va el ecuatoriano, va hablando, lo van avisando del VAR. Así es. Gol de Boston River. 3-0 estamos perdiendo aquí en Sajonia y termina el primer tiempo, que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Totalmente de acuerdo, Johnny. Guaraní no encontró su juego en todo el partido. Desastroso partido del aurinegro. Una falta de respeto para el hincha que viene a ver al equipo. Es cierto, el rival también juega, pero nuevamente recalcamos, Johnny, la actitud es algo que no puede faltar en un partido de fútbol ni en cualquier deporte, porque en un deporte donde vos te enfrentás a cualquier rival, tenés la de perder, obviamente. Podés perder el partido, podés empatar, así como podés ganarlo. Pero si vos
no haces absolutamente nada para poder revertir la situación por la que estás pasando, déjame decirte que más que el director técnico, el culpable es el jugador que está desarrollando en cancha su juego o intenta hacerlo. Porque Guaraní no lo hizo en todo el partido, no lo hizo en todo el primer tiempo y termina sufriendo este resultado que, hay que decirlo, Johnny, 3 llegadas de Boston River y efectividad del 100%. Sí, 3 llegadas, 3 goles. Se suelta muy bien Boston River. Nos agarra muy mal parado. Y coste que eso es lo que más se venía diciendo. Que Gustavo Vargas iba a jugar de lateral derecho porque iba a ser mucho más posicional capaz que otro que sea lateral de oficio. Porque otro lateral derecho capaz se suelta un poco más. No quería quedar mal parado en el fondo y nos quedamos parados 45 minutos, nos quedamos mal parados en el fondo. Se soltaba Gustavo Vargas y aunque se suelte, igual le ganaban siempre la espalda. Guillermo López es muy hábil, es muy veloz. Realmente Guaraní en el fondo está muy mal parado. No sé por qué entre López y Patiño también nos estamos agarrando muy bien la marca. El primer gol se mete entre los dos, Facundo Rodríguez. Ahora mismo, malísimo partido de Guaraní, pésimo partido del Aborigen. 3-0 contra Boston River. Y tenemos que dar gracias de que ya estamos clasificados, porque realmente si dependíamos de nosotros, ahora mismo estábamos fuera. Así mismo, Johnny, Guaraní con una actuación horrible esta fría noche aquí en Sajonia, como el equipo que está jugando en cancha ahora mismo. Un equipo frío, un equipo sin ideas, un equipo que no puede demostrar su juego, de hecho que no intentó tampoco hacerlo, y el resultado está a la vista. ¿Qué te parece, Johnny, si vamos a una pequeña pausa también para que podamos ver? Recordamos a la gente que Independiente está ganando 2-0 con este resultado. Guaraní ya se encuentra clasificado a los playoffs de la Conmebol Sudamericana y uno de los posibles rivales termina siendo Alianza Lima. Equipo que ayer termina empatando contra Libertad en Tuyucuá. También podría ser Ulo Ulo. U de Chile. La U de Chile también, que es un muy buen equipo. O sea, hay varios equipos. De hecho, que el equipo que te toque va a ser difícil porque ya empieza a ser instancia final, pero si vas a tener esta actitud, déjame decirte, Jenny, que no sé si es mejor no presentarse o qué esperas. Vos sabés que no me está gustando Willy. No me gusta Nicolás Barrientos, ya obviamente luego de un año Nicolás Barrientos y hasta el momento no demostró algo diferente. Solamente recuerdo un partido bueno en aquel lejano partido contra 2 de mayo el año pasado. Con gol de Adrián Alcaraz lo dimos vuelta, ganamos 2-1. No recuerdo un buen partido de Nicolás Barrientos. La verdad, ahora mismo Piñatares, para lo que Boston River está ofreciendo, muy lento Piñatares en la mitad de la cancha. Lo cubre solamente todo Lucho Martínez en la mitad. Porque Boston River se suelta muy rápido. Boston River se está soltando con mucha velocidad, tanto por izquierda como por derecha. Así llegaron todos los goles. Estamos perdiendo 3-0. Déjame decirte, no sé hasta qué punto lo podemos siquiera empatar de la manera en la que está jugando ahora mismo Guaraní. No quiero estar en ese vestuario, lo que ha de estar diciendo ahora mismo Francisco Chiqui Arce. Pero por historia y por respeto a la gente que ahora mismo está hoy en el Estadio de los Defensores de Chaco, yo creo que hay que salir diferente. Totalmente, Johnny. Vamos a una pequeña pausa mientras ya volvemos para lo que va a ser el segundo tiempo entre Guaraní y Boston River aquí del Estadio Defensores del Chaco en Sajonia, Asunción, Paraguay.